Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del sistema de clasificación de asfaltos. Ya vimos qué debería tener un buen sistema de clasificación de asfaltos y cuáles son los sistemas que más empleamos en el mundo. Ahora vamos a entender de dónde surgió este nuevo sistema, que es el que se ha usado durante muchos años ya en Estados Unidos, Norteamérica, y que se está empezando a usar en otros países, que se llama SuperPave. Empecemos definiendo SuperPave, este acrónimo. ¿Qué significa? Significa pavimentos asfálticos de desempeño superior, SuperPave. Y es el resultado o es un conjunto de productos y de material que resultó de un gran proyecto que vamos a ver ahorita que se hizo en Estados Unidos en 1993. Muy bien, SuperPave reúne varias características y varios elementos. Uno de ellos es una nueva metodología para selección de materiales, que es el que estamos viendo, es seleccionar y clasificar materiales. También hay una nueva metodología que se llama SuperPave para el diseño de mezclas asfálticas. Esa metodología no la usamos en el país, nosotros seguimos usando una metodología que se llama Marshall, pero vamos a aprender cómo se hace, que es puramente volumétrica y que en este momento en el mundo además está en revisión y en evaluación. Ahora se está haciendo unos diseños que se llaman diseños balanceados de mezcla. También, gracias o resultado de este megaproyecto, resultaron varios nuevos ensayos para medir el desempeño de mezclas asfálticas, no de asfalto solamente, sino de mezclas asfálticas, y algunos modelos que se han venido usando en los últimos años para tratar de predecir el desempeño del pavimento, que también los vamos a ver. Este punto es muy importante y es que no es SuperPave. SuperPave no es un método de diseño de pavimentos, es decir, ustedes no pueden encontrar los espesores y los materiales que deben usar para constituir un pavimento flexible que está sobre cierto suelo de subrasante que va a tener una cierta carga. Eso no es SuperPave. Nosotros a veces recibimos solicitaciones en la universidad donde nos piden que por favor les hagamos un diseño de pavimento SuperPave. Y la respuesta es, por un lado, no hacemos diseños de pavimentos, para eso pues hay grandes y buenas consultoras y compañías, muchas de ellas exalumnos nuestros que hacen esas actividades, pero además no existe tal cosa como una metodología de diseño SuperPave. Se puede clasificar el asfalto como SuperPave, se puede hacer un diseño de mezcla, es decir, determinar los componentes de cuánto asfalto y cuáles agregados y en qué proporción para poder hacer un diseño de mezcla asfáltica, pero no es un método de diseño de pavimentos. Eso es importante que ustedes lo sepan. Muy bien, ¿y por qué surgió este método que se llama SuperPave? Como les dije, surgió en Norteamérica, es un método que se usa en Estados Unidos y Canadá, y la realidad es que hasta los 70 las fuentes de petróleo y por lo tanto de sus productos derivados, incluido el asfalto, eran baratas y conocidas. Las especificaciones y el control de calidad pues era basado en propiedades físicas con una ventaja, y es que el asfalto para hacer ciertas vías siempre venía de la misma refinería, entonces existía ya un conocimiento empírico que funcionaba muy bien y que ya quienes usaban esos materiales sabían digamos que su desempeño esperado era el apropiado. Hasta ese momento se clasificaba el asfalto con penetración y ya en algunos sitios con viscosidad. Y ya lo hemos discutido, ninguno de estos dos sistemas es independiente de la fuente de asfalto. Esto funcionaba muy bien era porque casi siempre para ciertas vías se utilizaba la misma fuente de asfalto. Otra dificultad que ya hemos mencionado es que estos dos tipos de clasificación de asfaltos hacen ensayos a temperaturas fijas, ¿no? Y ese es el ensayo que hay, y no importa si ustedes van a usar ese asfalto, además en una posición geográfica donde los requisitos de temperatura son altísimos o bajos, nuestro sistema de clasificación basados en penetración y viscosidad son incapaces de capturar la termodependencia del material. Por supuesto, tampoco la velocidad de aplicación de carga, que va de la mano de la temperatura. Y tal vez una de las dificultades mayores, estas especificaciones no se relacionan en absoluto con el desempeño esperado del material en campo. Y yo se los digo al inicio de toda clase, de cada clase, y se los vuelvo a repetir. Recuerden que cuando hablamos de mezclas asfálticas, nuestro desempeño esperado es que el material no se agüelle tempranamente, soporte apropiadamente agrietamiento por fatiga, es decir, que se fatigue solo al final de su vida útil y no prematuramente, y que soporte procesos de agrietamiento por bajas temperaturas o gradiente térmico. ¿Okay? Eso es lo que esperamos que sea el desempeño mecánico de un material en campo. Claramente, pues estos métodos son incapaces de capturar eso. ¿Qué ocurrió en Estados Unidos en 1973? Pues ocurrió el embargo petrolero, se disparó el precio del asfalto, del petróleo, por lo tanto de todos sus productos derivados, y
las diferentes organizaciones, agencias y contratistas que hacían vías tuvieron que empezar a usar asfaltos clasificados con la misma penetración y la misma viscosidad que siempre usaban, pero de otras fuentes. ¿Y qué ocurrió? Empezó a haber sorpresas en el desempeño del material. Y pues si todas las sorpresas hubieran sido positivas, pues no habría habido problema. Pero lo que empezaron a ver es que el mismo supuesto asfalto que estaba clasificado igual, digamos penetración 50-60, que era el que siempre usaban, ahora ese mismo asfalto tenía propiedades distintas y se desempeñaba de manera distinta en campo. De allí surge la necesidad de crear una clasificación mucho más robusta y que por primera vez estuviera basada en desempeño. Y eso dio origen a un megaproyecto que hubo en Estados Unidos, que se llamó el Strategic Highway Research Program, el SHARP, programa de investigación estratégico en vías de carretera, que uno de sus productos es SuperPave y que, como ya vimos, uno de los productos de SuperPave es la clasificación de grados de los asfaltos según su grado de desempeño. PG, Performance Grade, grado de desempeño. ¿Ok? Digamos lo más valioso, pues uno va a las conferencias y a otros sitios y tiene la posibilidad de hablar con los investigadores que desarrollaron en ese momento, en el año 1993, este programa, es que un sistema de clasificación de asfaltos intentó vincular las características y propiedades fundamentales y reológicas del producto, en este caso el asfalto, con las necesidades reales de uso final, es decir, con el desempeño esperado en campo. Eso ya pasa para la mayoría de materiales de construcción, como hemos discutido, pero no pasaba para asfaltos. Es decir, es la primera vez que se hace un intento por tener especificaciones basadas en desempeño o performance-based specifications. Ese proyecto, ese megaproyecto que les he hablado que se llama el Strategic Highway Research Program, el SHARP, fue un proyecto muy costoso. Costó $150 millones, un proyecto de 5 años. Esto en valor de ese momento, traído pues a valor presente neto, sería mucho más alto. Y $50 millones fueron destinados a entender las propiedades de los materiales asfálticos. 50 millones de desempeño a largo plazo de los pavimentos, 20 millones para efectividad de mantenimiento, 12 millones para estudio de cemento y concreto. No es que los pavimentos rígidos hayan quedado de lado, es que siempre ha habido un mejor conocimiento de estos materiales por todo lo que ya se ha usado este material en otras obras. Protección de puentes 10 millones y control de nieve y hielo 8 millones. Con los resultados, la inversión es gigantesca, que un país decida invertir semejante cantidad de dinero en investigaciones porque sabe que de alguna manera va a recuperar esa inversión. Y esto es muy debatible, pero digamos la expectativa, yo no sé si se cumplió o no, es que si uno lograba escoger mejor los materiales y tenía mejores métodos de clasificación y diseño pues, clasificación de asfaltos, diseño de mezclas, si teníamos mejores modelos para predecir cómo se iban a comportar esos materiales, mejores modelos de mantenimiento, se esperaba un ahorro potencial de cerca de $100 millones en labores de reparación, mantenimiento y obras de infraestructura cada año. O sea que si ustedes comparan pues, la inversión versus el ahorro esperado era gigantesco. Como les digo, no sé si eso se cumplió, pero evidentemente sí marcó un hito en la forma en que se clasifican y que se consideran estos materiales y se le metió por primera vez ciencia y tecnología e ingeniería al uso de estos materiales. Muy bien, vamos a entender por un momento entonces qué quiere decir. Quiere decir que ya los asfaltos no van a tener penetración 60-70 o un AC de 2.5 o de 30, si recuerdan el sistema de clasificación basado en viscosidad, sino que un asfalto puede tener un grado superior, que puede ser 46, 52, 58, 64, 70, 76 o 82, cualquiera de esos, ya les explico qué significa, y puede tener unos grados inferiores. Si su grado superior es 46, puede tener estos inferiores. Si su grado superior es 70, puede tener menos 10, menos 16, menos 22, menos 28, menos 34 y menos 40. Es decir, un asfalto puede ser un PG 64-22, que es uno de los más comunes asfaltos de refinería sin modificar que encuentran en Estados Unidos, o un asfalto súper modificado con polímeros, puede ser un asfalto PG 82-28, por ejemplo. Ese es un asfalto súper poderoso, ya les voy a decir por qué. Porque el grado superior es la temperatura máxima en grados centígrados. Esto es muy importante, todo eso está en grados centígrados, a la que el asfalto no se va a huellar en la etapa temprana de su vida útil.
no se va a huellar. Es decir, un asfalto clasificado con pH 58, no importa su grado inferior, es un asfalto que si está sujeto hasta 58 grados centígrados se va a comportar muy bien. Y uno que es 76 es un asfalto muy poderoso porque hasta 76 grados centígrados se va a comportar muy bien. Pero si ustedes tienen un asfalto PG 46, no importa su grado inferior por ahora, y ese asfalto lo van a poner en una zona supremamente caliente, ese asfalto solo se va a comportar bien hasta 46 grados y es posible que esté sujeto a temperaturas mayores, por lo tanto no es un asfalto apropiado. Bien, es la temperatura máxima en grados centígrados a la que el asfalto no se va a huellar. Y los valores inferiores es la temperatura mínima en la que ese asfalto no va a agrietarse por bajas temperaturas ni se va a fatigar anticipadamente. ¿Ok? Grado superior controla ahuellamiento, grados inferiores controla todo lo que sea agrietamiento. Entonces, este sistema de clasificación ofrece un rango de temperaturas en grados centígrados en el que el asfalto, haciendo parte de una mezcla, se va a desempeñar apropiadamente en campo en ese rango de temperaturas. ¿Cuál es el reto de uno como diseñador? Escoger, saber dónde voy a hacer mi proyecto, qué rango de temperaturas hay y escoger un asfalto que cumpla esas condiciones. Y cada asfalto a su vez pues va a cumplir con que es un PG 58-22. Aquí hay una pregunta súper interesante y es, en Bogotá, ¿ustedes qué asfalto elegirían? ¿Será que necesitamos un asfalto con pH 70 menos 28? Quiere decir que es un asfalto que se desempeña muy bien entre menos 28 grados centígrados y 70 grados centígrados. ¿O será que en realidad no necesitamos un asfalto tan poderoso y un asfalto de menores requerimientos podría funcionar? Piensen por un instante, ¿cuál es la temperatura máxima en el aire en Bogotá? Piensen cuánto puede ser la temperatura máxima en el pavimento. Y piensen también cuánto puede ser la temperatura mínima que puede tener ese pavimento, incluso el aire, en la ciudad. Rápidamente, para nuestros países tropicales, vamos a descubrir que las bajas temperaturas o los rangos no es una inquietud para nosotros. Es decir, que cualquiera de los grados inferiores funciona muy bien para Colombia, porque pocas veces nuestro material o nunca va a estar por debajo de 0 grados. Entonces, que sea menos 16, menos 22, menos 10, menos 28, en realidad todos funcionan bien. Es casi que indiferente para nosotros este grado inferior. En cambio, el grado superior sí es muy importante. Para Bogotá seguramente un 46 o un 52 funcionarían muy bien y no importa el grado inferior. Para otros sitios de Colombia claramente el 64 o el 70 y ojalá nos fuéramos incluso a 70 o 76 por otras propiedades muy poderosas. Fíjense que no todos los asfaltos que tienen grado superior tienen los mismos grados inferiores. Eso es después de que hicieron todos los ensayos, encontraron que no había un asfalto 46 que no aguantara muy bien bajas temperaturas. Es decir, este asfalto no es muy bueno abollamiento, pero es excelente para soportar agrietamientos y sobre todo a bajas temperaturas. ¿Ok? Entonces no se repiten, no hay todos. Fíjense que no existe el 46 menos 16, no existe. Empieza en 46 menos 34. Y fíjense que 52 va hasta menos 46, mientras que en los demás no. ¿Okay? Entonces hay que saber muy bien que los grados inferiores van también relacionados al grado superior. Una pregunta que uno podría hacer es, si el grado estuviera asociado necesariamente con dinero, ¿cuál sería el asfalto más costoso y cuál sería el menos costoso? Piensen por un instante, ¿cuál de todos estos asfaltos es el asfalto que me da el mejor desempeño? Pues es un asfalto que tiene un rango de temperaturas gigantesco, que seguramente es con un grado superior de 82 y menos 34. Este es un asfalto poderosísimo. Imagínense un asfalto que se desempeña bien entre menos 34 grados centígrados y 82 grados centígrados. Un asfalto que ustedes no pueden conseguir a menos de que lo modifiquen con polímeros muy buenos, de muy buena calidad. ¿Ok? Casi siempre, como ese asfalto va a ser modificado, va a costar un poco más. Pero para los asfaltos de refinería como el que produce Ecopetrol, en realidad ustedes no controlan, digamos, el grado PG, sino que tradicionalmente estamos como en este rango de 58 más o menos, menos 22 o 58 menos 28. A veces ese mismo asfalto de penetración 60-70 clasifica un poco distinto, a veces logra clasificar 64 y a veces incluso clasifica 52. Y es lo que hay en el mercado. Entonces, a veces que sea, por ejemplo, 64 menos 22 no va a ser más costoso que un 58 menos 22, simplemente porque ese es el que se produce por refinería naturalmente. ¿Ok? ¿Qué pasa si ustedes dicen, no, no, pero yo en Bogotá no necesito un 64 menos 22? Fíjense que ese asfalto es muy bueno. Yo en Bogotá necesito o un 46 menos 34 o ni siquiera este menos 34, de pronto un 52 menos 10.
no, no me dé el asfalto 64-22 que no lo necesito. Pero por otro lado decimos, pero es el asfalto que hay, no hay más asfalto, es el que más hay, por lo tanto el más económico. ¿Me sirve? Claro que sirve, ¿ok? Si usted decía un asfalto 64-22, es en ese rango de temperaturas que va a funcionar. Por lo tanto, un 64-22 cumple todos los requisitos de un 58-22 o un 58-16 o un 52-10 o un 52-16. ¿Ok? Pero yo no voy a castigar al 64-22 clasificándolo como 52-22 cuando puede ir mucho más arriba. Y eso es lo que queremos contestar. Si yo les entrego un asfalto, que por favor me digan cuál es el grado pH de ese asfalto. Esa es la metodología de clasificación para saber si ustedes el asfalto que tienen en sus manos es un 64-16 o es un 58-28. Ese es nuestro reto y en eso vamos a tratar de concentrarnos. Como les decía, es importante que ustedes sepan que un grado superior va acompañado de unos grados específicos inferiores y la forma en que se escribe es así. Pueden tener un asfalto pH 64-10. Fíjense que no es guión, es menos 10 grados centígrados. O pH 64-22. O pH 64-28. Así se escribe, esa es como la escritura que vamos a usar. Y bueno, el reto entonces consiste ahora en saber cómo vamos a clasificar un asfalto con la metodología SuperPave, cómo saber su grado de desempeño si yo les entrego a ustedes un asfalto. Gracias y nos vemos en la próxima sesión que vamos a aprender a clasificar estos asfaltos mediante la metodología SuperPave.